Y bueno, bienvenidos otra vez a todos eh, al tercer episodio de nuestro podcast, el cual va a ser de nuevo casteado por nosotros. Aquí estamos otra vez con Bilbal, ¿cómo estás? Buenas noches. Y con Gaot, una vez más, mi estimado. Ya saben que tengo depresión. Buenas noches con todos. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, ya que nos centramos y a la vez alejamos un poco de la esencia del cine. Porque vamos a hablar hoy de la crítica cineasta, la crítica cinematográfica. Y para iniciar vamos a lanzar una pequeña pregunta con la cual vamos a iniciar la discusión. Y la crítica de cine. ¿Qué consideramos crítica? ¿A la crítica profesional o a la crítica en general? Bueno, Tiene que ser ambos aspectos, definitivamente. yo más Ok, que nada creo que la crítica ya va más relacionado a algo que sí, en lo que tienes que tener conceptos previos, en lo cual debes dominar algo del tema, pero en cual sí tiene que ser profesional. No digo que alguien que no tenga conocimientos pueda criticar, o sea, desde sus pocos o nulos conocimientos puede hacerlo, pero una cosa es que lo haga personalmente y otra cosa es que quiera dar la idea de más personas, ¿no? Si es que su crítica llega a demás personas puede dar un pensamiento incorrecto acerca de la verdadera intención, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Yo he visto algunos autores, algunos youtubers más que nada, que son los que suelen hacer críticas, ¿verdad? A pesar de no ser, pues, no tener conocimientos profundos acerca del tema. No son expertos, por ejemplo, claro, los no soy youtubers, y experto, aún sí. así hacen críticas. No sé si Literal. ustedes han ¿Y eso visto se algún... considera una crítica Yo creo o que no, simplemente un trabajo que yo creo alguien que ha hecho? mira, como te explico, no sé si ustedes han visto a un personaje que se llama Farid Dick en Facebook, que tiene clips en Facebook sobre resúmenes. No, Sí, no sí, sí, resumen, alguna vez lo he sus, visto. sí, A sus sus síntesis análisis. ¿Pero eso es sus an- crítica o es análisis? Es que ese es otro punto. Hay unas diferencias entre ellos. Mucha gente puede considerar que eso es una crítica, por justamente cómo trata la película, ¿verdad? Porque los análisis que suele dar son bastante profundos. Y Claro, pero un análisis cuenta como crítica porque primero, el objetivo de la crítica no es la subjetividad, un análisis es más objetivo, ¿no creen? eh, como te he dicho al principio, yo creo que sí, la crítica tiene que ser objetiva, porque Ok, para poder criticar algo tienes que tener un punto al cual quieres que llegue. Tú no puedes criticar algo sin saber qué es lo que buscas, ¿verdad? claro, es un punto. Ujú. Justo por Yo Eh, eso, creo que yo creo que los análisis tienden a ser más objetivos, yo mientras también lo creo. que las críticas pueden llegar a ser un poco más subjetivas. Sí, porque al final yo creo, a ver, desde mi punto de vista, una crítica es más hablar, me gustó o no me gustó esto por una razón o por Sí. otra, pero el gusto entra bastante dentro de la subjetividad. En cambio, siento que un análisis, una profundidad y basándote en algo, o sea, analizándolo en base a algo, en base a algún parámetro o algo, le da objetividad. Entonces, ¿podemos encasillarlos ambos dentro de lo mismo? dentro de lo que cabe, yo creo que no son lo mismo, pero sí tienen que ver mucho, van de la mano, ¿verdad? Tienes que O tener sea, una un opinión. crítico necesariamente analiza y Tiene un que Sí, analizar. analítico necesariamente da una crítica. sí, Más bien eso. intenta, yo creo, intenta no dar una crítica cuando está haciendo un análisis objetivo. Mm, Intenta no meter lo que es su opinión para que sea lo más imparcial posible, Ok. claro, Entonces, para que la crítica se dé, tiene que pasar por un análisis previo. claro, inevitablemente. es una forma de verlo, sí, puede ser. Y sí, es una forma de verlo, pero qué tanto realmente de crítica tenemos actualmente en el cine? O sea, vemos claramente la crítica, vemos claramente mucho de esta profesión, o se ha vuelto más un análisis hoy en día. Interesante pregunta, interesante pregunta. O sea, Más en el sentido de como,
am, porque casi todos los creadores de contenido o cosas así, o sea, ¿cuándo es la última vez que no has leído una crítica, la crítica más formal que aparece, no sé, en un periódico, en una página web especializada para que ves la película y te dan una crítica? Y cuánto más no son análisis de películas, deconstruyéndolas un poco y dándoles un sentido. Claro, es que es un problema que yo veo actualmente, que es que cualquiera puede ser crítico, ¿verdad? Es como con Sí, yo lo también de, creo eso. como con la película de Ego, bueno, de Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Es que entra en debate con Ego, ¿no? ¿Verdad? No cualquiera puede cocinar, ya depende de tú cómo lo veas. Pero es que, si es que cualquiera puede ser crítico, cualquiera puede dar su opinión, ¿verdad? Pero no cualquiera puede hacer un buen análisis. Y como dijimos anteriormente, para llegar a hacer la crítica tienes que hacer un análisis. Mientras mejor sea mejor va a ser tu crítica y más acertada va a ser, pero viéndolo desde un punto objetivo, porque sabemos que los gustos son subjetivos, ¿verdad? Ahora que Entonces, mencionas lo de ego, es muy interesante. Es muy interesante tener ese personaje en cuenta, especialmente cuando da su opinión, cuando da su crítica, sí, una justamente vez en el acabando momento de la comida. película. Sí, Sí. Aunque yo personalmente creo que en esa escena se habla más del poco valor que tienen las críticas. Y sí, creo que que sí. Ujú. claro, o sea, que tienen mucho valor, pero que materialmente, o sea, socialmente tienen mucho valor. Pero a la hora de la práctica, solo son personas dando su opinión sobre algo. No es tanto el producto en sí mismo, solo son calificaciones al producto. Más valioso para Ego es el producto en sí mismo. Claro. Y, y Pero sí, ahí entra también un debate. Si es más valioso el producto en sí mismo, ¿quién es el que determina si es bueno o malo? ¿cuál es un buen producto? Sí. Ujú. Y lo curioso, en la parte que más deja reflexión, es de cómo es importante las críticas que se arriesgan para dar a conocer algo nuevo. Esa era la parte, el mensaje que más se me quedó grabado a mí personalmente. Y esa es una función de la crítica. Porque la crítica no es necesariamente destructiva. También Sí, puede ser exacto. arriesgada para promocionar Apoyar a... algo, Claro, apoyar algo. creo que la crítica en el último tiempo ha ido, y no, tal vez no ni siquiera en el último tiempo, desde hace ya mucho tiempo, viene muy transgiversada, porque el hecho de crítica ya suena algo negativo per se. Sí, sí. Entonces es como que una crítica no puede ser positiva casi. O sea, eso es un crítico y te ven como alguien que vas a ver algo y lo vas a ver con altos estándares y vas a solo señalar lo malo que tiene. Entonces, yo creo que por eso es que la crítica ha perdido tanto. Y dentro de esa línea, si la crítica se ve así, ¿no sería bueno también tener un modo de calificar la crítica? O sea, ¿toda crítica es válida? ¿Toda crítica es del mismo calibre? O decir, no me gusta una película porque simplemente no me gustó, es dada la misma validez que una crítica o un entendimiento mayor de lo que acaba de presenciar. Es que es algo chistoso porque acabas de hacer una crítica sobre la crítica. Una crítica a las críticas. Sí, Sí, básicamente sí. eso mismo, pero bueno, eh, I don't know. Las críticas actualmente creo que, bueno, como citando la misma película de Ratatouille, en una parte pues Ego nos dice que tienen tanto poder sobre personas las cuales hacen un trabajo que probablemente les haya costado bastante. Y el hecho de dar una reseña negativa puede afectar bastante a las personas. O sea, en la película nos muestra cómo es que Gusteau termina literalmente muerto porque le dieron una crítica mala. O sea, sí, es que literalmente no, nos lo presenta así, ¿no? La crítica lo mató, Sí, literalmente lo literalmente. mató con su crítica, literalmente. Es que nos damos cuenta de qué tanto afectan nuestras opiniones sobre los demás, pero qué tanto valen, es la cuestión que se nos hace, ¿no? Porque como venimos recalcando desde hace rato, es algo subjetivo, ya depende de los gustos de cada uno. Tal vez a mí una comida me puede gustar con un montón de sal, yo qué sé, no es nada saludable, pero probablemente a mí me guste que es así. Y yo digo, bueno, manjar, exquisitez, esto es digno de los dioses.
pero otra persona puede considerar que es una reverenda basura. Es que eso ya depende de cada quien. Las críticas son complicadas, ¿no? Bueno, Ajá, y en ese caso, entonces, desde esa perspectiva, ¿la crítica le hace más bien o mal al cine? ¿Y la crítica debería mantenerse como el foco central para la calificación de una película o debe ser el análisis, que por lo general suele ser más profundo? Es muy normal, ahora que mencionas sobre la crítica específicamente y la influencia que se tiene en el cine, es muy normal que algunas películas que para muchas personas no son muy entretenidas, pero para algunos críticos también esas películas tienden a tener puntajes muy altos. Es, esas coincidencias se dan y frecuentemente. Cuando unas películas tienen puntajes, o de manera inversa también, puntajes de apoyo del público muy altos y críticas muy bajas. Es curioso que Sí. también pase. Sí, pasa bastante y en el último tiempo ha pasado más incluso, sobre todo con el fenómeno del cine de superhéroes. No es tan fuera de lo común ver una recepción de la crítica especializada medianamente baja y del público considerablemente más alta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir del cine moderno el hecho de que haya esas diferencias de opinión entre los especialistas y los espectadores? ¿O es algo que históricamente siempre pasa en el cine? yo creo que es algo que históricamente siempre pasa, porque si es que vamos a otros rasgos como son la filosofía, la gente tiene distintas maneras de ver la vida. Hace días me he visto un caso de Schopenhauer, se conocen al filósofo que tiene una idea bastante peculiar acerca de la vida. Y en la contraparte, me acuerdo que había otro filósofo alemán que veía pues, la vida de una manera mucho más feliz, mucho más feliz. No feliz exactamente, pero mucho más, ¿cómo decirlo? Eh, no me sale la palabra, pero diferente, era una perspectiva completamente diferente, eran como dos caras de la moneda. Que suele ser lo mismo que pasa con las críticas, y es algo que suelo decir usualmente, que es que todo es subjetivo, todo en esta vida es subjetivo. La definición de bien o mal es subjetiva y depende de cada quien. Lo mismo pasa con los gustos y con las críticas, ¿no? Algo que se me hizo curioso, lo que dice Bilbal antes, lo que quería recalcar es acerca del cine de culto. Em, es como la contraparte del cine de superhéroes. ¿Ustedes cuántas películas de culto se han visto? Y si es que se han visto alguna, que si es que, no sé, si es que no les ha terminado de aburrir, porque a mí, sinceramente, no me termina de gustar. Porque para mí suelen ser, no es que complicadas, pero simplemente no me parecen de todo agradables. Muy lentas de repente. Sí, muy lentas. Es que para los críticos suele ser como lo mejor. Por eso está su nombre, el cine de culto. Es para gente culta, pero quien define lo que es culto. Simplemente son gustos, ¿verdad? Pero Tipo bueno, películas como El Padrino, ¿te podrías referir? O más o menos qué película, por ejemplo, no sé. mira, he visto algunos memes acerca de ello. Me hace chistoso sacar información de ello. Pero es que cuando me refiero a cine de culto, me refiero a obras que pueden ser poco conocidas. Es como con las personas que son mamadores de la música, que dicen que esta cosa no la suele ver mucha gente. Esta cosa sí es verdaderamente buena por eso. Esos sí son mamadores. Ujú, Sí, sí, eso, claro, exacto, es eso. Eso es solamente por dártela uy, no, yo veo esta película así. La Pero eso dársela no, de expertos. eso no le hace mal. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior del tema del elitismo en el cine. ¿No sería un poco seguir manteniendo esos tipos de costumbres en, en los espectadores y en los que terminan calificando? ¿No es seguir acrecentando esas brechas de decir cine elitista, cine que está reservado para algunos pocos? ¿No el cine debería ser más general y la crítica del mismo modo? claro, es que el problema con la crítica es que suele ser en su mayor parte opinión. Y cualquiera puede opinar acerca de cualquier tema, ¿no?
pues decir, no, esto me parece bien, esto me parece mal. Es parte de las cosas del ser humano. O sea, vivir sin crítica es imposible, porque es lo que nos define como seres pensantes, lo que nos diferencia de lo demás. Y pues que es algo elitista, eh, pienso que no, ¿no? No tiene que ser así. No está bien. Ahorita mismo estoy haciendo una crítica acerca de lo que está bien y lo que está mal. Pero, pero Entonces bueno, estás criticando las críticas. sí, o sea, viéndolo desde un sentido bastante extraño y bastante raro, fue estar criticando la crítica de la crítica. Y es algo sumamente chistoso. Yo creo que las Ya, críticas sí. son inevitables. Son inevitables. Es parte natural de nosotros el Pero- calificar claro, algún producto que hemos visto, sea lo que sea. Y el problema, yo creo, es cuando no te agrada algún producto, cuando simplemente choca con alguna de las ideas que tú tienes y no estás evaluando el producto en sí mismo. De repente, lo que te hace pensar que el producto es malo es simplemente que muestra algo con lo que tú no estás de acuerdo, por ejemplo. claro. Ahí ya no estás calificando el producto. Ahí estás calificando algo que se dice en el producto que finalmente a ti no te está gustando. Y esa crítica, aunque también es válida, yo creo que toda crítica hasta cierto punto es válida, pero no puedes decir que es una crítica objetiva, cuando Claro. claramente es subjetiva. Claro, claro, claro. O sea, caería entonces en el hecho de que no es posible hacer crítica subjetiva, objetiva, perdón. No es posible, pero hasta cierto punto hay que intentar aferrarse, no sé, depende, depende. Si tú dices desde un principio, yo creo que la cosa es ser honestos. Si tú dices desde un principio, este comentario que doy tiene bases en las ideas que tengo y bueno, que es una crítica subjetiva, entonces está bien y se va a considerar como una crítica subjetiva. Pero también, por otro lado, cuando alguien intenta mantener una opinión que sea lo más objetiva posible, entonces tiene que mantener eso y decir cuál es su forma de crítica. Hay dos formas, principalmente. Y esas son la objetiva y la subjetiva. Y claro, no se puede hacer que uno sea completamente de un lado, pero es más que todo tender hacia un lado y decir son las bases de mi crítica. De esa manera, no sé, yo me lo imagino. Mm. Sí, la verdad tiene bastante sentido. Sí. Y volviendo al tema del cine, que es lo que justamente la esencia de este podcast. Sí. En ese caso, con la crítica, ¿cuál es el efecto que tiene en el cine? ¿Cuál es el efecto? ¿Es más positivo, negativo? ¿Está bien que exista? ¿No debería existir? ¿Hay algún punto medio? ¿Cómo podríamos calificar qué es lo que la crítica lleva haciendo y le hace al cine? Es curioso que depende mucho de la calificación, la crítica que se le da a una película, va a influir claro, siempre y cuando esa película esté en cartelera. Si hablamos en películas que son de estrenos, porque yo creo que ahí es donde importa más, ahí es donde se consigue la mayor recaudación de una película. Entonces, cuando una película está en estreno y la gente dice, esta película es pésima, es terrible, las personas van a dejar de ir a verlo. A menos que digan que es demasiado terrible y alguien le dé por curiosidad a ver qué tan terrible puede ser. Pero de manera general, cuando alguien dice a otra persona que esta película es mala, va a intentar evitar verla, esa película. Por recomendación, por el boca a boca, menos personas van a terminar yendo a esa película.
Y claro, también puede pasar el efecto inverso. Si una persona considera que esta película es buena, muchas más personas van a terminar yendo a ver esa película. Y ese efecto se puede considerar de manera pequeña, con un grupo específico de personas, grupos individuales, tipo, yo le comento a mis amigos y mis amigos me comentan qué películas son buenas, pero también puede pasar de manera más amplia. Tipo, alguien que tiene cierto reconocimiento menciona que una película es buena, entonces muchas personas van a basar su opinión en esa opinión de esa otra persona y van a decir que esa película es buena. Y tiene un impacto muy grande en la recaudación de esa película. Entonces, por ahí yo veo que hay un impacto en la recaudación. Claro, eso es verdad. Y creo que en el último tiempo se ha acentuado un poco, ¿no? Antes se había perdido, como que no se le daba tanto peso a la crítica y se sobreponía a lo que la gente quería. Y quizá ese es el auge del porqué del auge del cine de superhéroes. Y actualmente la gente está empezando, sí se está afectando. Una buena película tiene que valerse ahora por ser buena película para recordar y no. Entonces, si vemos este impacto, de alguna manera no se podría decir que es bueno para el cine, diciendo que se rescata el buen cine y se condena o se castiga de mayor forma aquel que no tiene tanta intención de ser eso mismo o ser más comercial y ser más por solamente la recaudación. ¿Sería bueno o sería malo al decir que también estamos desmeritando el trabajo que hay detrás de toda una producción? Yo creo que así se desmerita. Porque hablando del cine de superhéroes, me acaba de venir a la mente las películas de Adam Sandler. Sí las conocen, ¿verdad? Sí, es que deben saber que Sí, es verdad, es verdad. suelen Hay que ser decir que, malas. bueno, cinematográficamente hablando, no, Sí, no suelen es que ser te hacen malas. especial ilusión. Son, O no es la son, primera película que piensas. son destruidas por la crítica y todo. Pero el principal, lo que quieren buscar es hacer una reacción en la gente. Busca dar risa en la gente, ¿verdad? Y creo que en podcast pasados llegamos a la conclusión de que una de las esencias del cine es que te llega a hacer sentir emociones, ¿no? El desmeritar esta risa que se puede dar y que se intenta generar, a pesar de ser súper absurdo y que no tenga mucho sentido muchas veces, se puede decir que no se está haciendo Son justicia al chistes cine. malos, la verdad son Sí, chistes malos. la mayoría Sí, sí. han Son envejecido los muy mal chistes con el tiempo. clásicos de Sí, no sé, gases, de dolor, o sea, de exagerar el dolor hacia una o persona. exagerar el dolor. Pero es Son que es la chistes verdad, pero pésimos. no voy a negar que al menos de niños habrán reído con una película, mínimo con una, y si lo niegas, pues estás mintiendo, ¿no? Sí, Yo creo pero que claro, también hay que considerar, da la misma validez una película criticada por un niño que por personas con más experiencia viendo películas. bueno, O a mí si no me hacen. valdría, o podrías decir que si es que niños se ríen con las películas de Adam Sandler y la consideran excelentes, también debería valer como que es una buena película. Es que sí, es como te decía, Ahí ya tiene su valor. Sí, lo, el valor del cine es causar emoción, causar reacciones en la gente. Y bueno, claro. sabemos que las películas de Adam Sandler recaudan bastante y son, pues, en su mayoría por niños, son gente que tiene el humor bastante roto, pero roto de malo, no roto de shitpost o algo así. Pero es que sí, lo que logran hacer es que causan que esta gente pues puedan reírse, muchas veces de carcajadas, muchas veces no, muchas veces se incomodan, ¿no? Porque es la magia de esto, ¿no? Puedes decir que esto es cine, probablemente no, pero causa emociones en ti. Por lo tanto, el autor cumple su propósito. Y siento que se desmerita mucho ese tipo de películas. O sea, no todo tiene que ser una obra maestra para que tenga una buena crítica. Claro, es verdad, eso es cierto. No todo tiene que ser una absoluta joya cinematográficamente hablando para que sea considerado. Pero ¿no sería bueno que también tengan ciertos estándares? ¿O Sí, los estándares per se son malos? Los yo creo estándares que hasta excluyen cierto mucho. punto está equilibrado. Si hay Eso es lo que estándares, yo creo. se excluye un grupo. ¿Y qué es lo que buscas cuando haces una película? Que tu película llegue a todos lados, ¿no? Si Pero esos claro, también estándares. depende mucho del director. O sea,
Al final es, Sí, como ya habíamos aclarado episodios pasados, el cine es arte, así que la intención artística cuenta mucho y esta puede ser muy variada también. Claro, claro. Ujú. Buen ¿y cómo punto, ¿ah? puedes saber qué tanto esfuerzo se están poniendo en una película? Porque claro, estás calificando que la película logra su cometido, pero ¿qué tal si el objetivo de la película no era llegar a entretener a los niños, sino el objetivo de la película era simplemente rodar una película más para generar dinero? Ujú. Ya. Entonces, ¿eso también tendría el mismo valor? O sea, ¿seguiría siendo que sea una buena película? ¿O, o el cine tiene que clasificarse en cine, en sus términos de cine, con su intención artística y todo más allá de eso? Entonces, Claro, no sería una forma de mejor de analizar, decir si es una buena película o no, también analizar cómo, eso mismo lo que dijo Gustavo, el trasfondo, el ver qué tanta calidad tiene, el ver qué tan bien hecha está la película, qué tanta intención hay detrás, qué tanto trabajo. Y no hay mejor forma que analizarla, ¿no? De construir un poco la película y ver qué tantos elementos que un cineasta, un director posee, están puestos en escena para mandar sus imágenes. Por ejemplo, cuando quieren representar una historia triste, lo hace de la manera de que el espectador pueda sentir empatía, lo hace de manera que la escena misma se convierta en algo así, o simplemente lo grabó por grabar, ¿no? Porque en el caso de que sea por simplemente grabar, por simplemente sacar más cosas, y para generar algún ingreso económico, en ese caso se estaría fallando, lo cual es el propósito de generar un sentimiento real. Eso mismo. Entonces falla en su misma esencia la película. Y ahí es donde creo que la crítica debería estar más ligada al análisis, a la objetividad, porque es cierto que subjetivamente, al ser la subjetividad tan amplia y tan dependiente de la persona, verlas desde un punto de vista objetivo hace que puedas juzgar de mejor manera un contenido, también creo yo. Entonces, es como si establecemos parámetros más objetivos para analizar una película, para ver el trabajo que hay detrás, también podemos no dejar que las películas fallen en su propia esencia, incluso las que tienen objetivo de ser masivas. No por el hecho de ser masivas tienen que dejar de lado la intención artística. Quizá el ejemplo más reciente es Barbie, ¿no? Que no por el hecho de haber sido una película hecha para Sí, ganar dinero, no perdió eso y la directora le impuso su propia esencia, su propio sello, su propia visión. Entonces, claro, eso eso mismo. es un esfuerzo rescatable. Y muchas veces no es posible sin la crítica, pero a la vez sin el análisis. Porque te puede gustar o no Barbie, pero no puedes negarlo que hay algo detrás de eso. Y se puede no gustar Barbie y gustar Adam Sandler o una película de estas. Y no significa que porque te guste la de Adam Sandler, cinematográficamente hablando, haga la de Adam Sandler mejor solo por eso. ¿O qué dices? En ese caso ya es un poco cuestionable porque, a ver, si dices que cinematográficamente no es mejor, en ese caso no sé qué cosa se podría considerar para decir es mejor o no es mejor. Claro. Pero Lo que dijimos, ¿no? Un análisis. cinematográficamente, una película donde haya más esfuerzo logrado, porque no Ujú. solo se requiere el esfuerzo, sino que La hayan ideas, consecución. para ponerlas, claro, ponerlas en la mesa y ejecutarlas bien. Ese producto logrado, en ese caso sí se podría considerar mejor hasta cierto punto. Mm. Sí, es verdad. Y por eso decía que eran dos ejemplos agarrados, pero van más o menos al punto de que más que normalmente se dice uno tiene que ser más crítico con el cine que consume, alguna vez se puede escuchar, pero no debería ser mejor más analítico con el cine que consume. escúchame, ¿Son mira, términos ah, diferentes o podemos, como dije, hay encapsularlos algo en algo parecido? que puedo decir acerca de ello, y es que se me hace algo chistoso, porque antes dijimos que
para hacer una crítica tiene que haber un análisis previo, ¿no? Sí, Pero Claro, si lo miras desde otra perspectiva, puede que el análisis sea una crítica, pero objetiva. Discúlpame si si digo una burrada, pero no, pongamos no, a no, tiene, pensar. tiene hasta cierto punto tiene sentido. Sí, 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 o sea, claro. tiene hasta cierto punto sentido. Es que el análisis como tal puede ser una crítica, pero objetiva. ¿Pero Claro. por qué es objetiva? O sea, Yo creo que es una crítica, se podría entrar desde la definición, mientras el análisis dentro de sí mismo hay una parte en la que exprese su opinión de la película. claro, claro. Claro. Claro, Tipo, eso sería. Porque al final la tipo, crítica se sustenta mucho en la percepción personal. Así que, Sí, sí, sí. yo lo vería como, no sé, el inicio de una película. Tipo, al inicio de una película, se presenta, a ver, con ejemplos mejor. Por ejemplo, con Megamente, una película animada, una antiguita, pero muy buena no, desde no, mi no, muy perspectiva. buena. Sí, muy No, buena. Sí, sí, gracias. sí, sí, sí. Ya, de que cómo inicia la película y esa manera en la que inicia la película es una herramienta para presentar la película, para presentar a los personajes. Sí, Pero esa manera, o sea, esa herramienta que se usó, puede terminar gustándote a ti, como también puede terminar no gustándote. Pero el hecho de que sabes que existe esa herramienta, en ese caso, hace que tú estuvieras considerando ese análisis que debías considerar. La ok. parte de que te gustó o no, ahí ya estaría lo que es crítica. Claro, claro, claro. Eso, sí, eso se podría decir. Entonces, se podría hacer un balance de ambos, ¿no? Como que la mejor crítica sería la que incluya el análisis dentro de la misma. O de Es manera necesario, de algún- necesario. sí, exacto. El que de alguna manera sustente el por qué. Y debería ser ¿ustedes creen que el análisis debería ser un factor de calidad de una crítica también? De hecho, el análisis es relatar la obra tal y como es. Que consideremos un análisis. Podría ser. No, no, O sea, pero el análisis es de construir porque al final Sí, también a veces entra de parámetros muy subjetivos, o sea, sí. por- O sea, porque el análisis es, por ejemplo, hace poco vi un análisis sobre la colorimetría en la película, en una película de Spider-Man. Entonces, al final, la psicología del color que se utiliza en eso sigue siendo algo subjetivo, pero la objetividad es que utilice eso como parámetro para analizar la película. Entonces, yo no creo que sea contarla tal cual, porque también hay cierta interpretación. Pero qué tan sustentada esté dentro de lo que se ve en la película, creo que es lo que lo hace un análisis. claro. es que si llegas al punto de interpretarlo desde tus parámetros tuyos, ya estás haciendo como una crítica, ¿verdad? Porque ya entra dentro de tu pensamiento crítico, justamente. Entonces, se me pone la idea de que, ¿cuál tiene que ir antes, la crítica o el análisis? Lo ideal sería que antes de que pongas las cosas que te gustan, tengas en cuenta qué es lo que estás viendo, Sí, que lo entiendas. qué es, que lo entiendas y luego recién, aunque inevitablemente yo creo que lo primero que viene es lo que juzgas, Sí, lo si te que te gusta o parece no. bueno o malo, sí, Sí, si te si gusta o te no, gusta. Sí, y tampoco creo que inevitablemente. esté mal. Yo creo que tampoco está mal. O sea, te puede gustar cualquier película, pero eso no tiene que cegar el análisis que hagas del mismo producto. Eso es como, está bien que te pueda gustar, o sea, puedes hablar y ver que una película dentro de eso le falla su intención artística, quizá no se puede justificar tanto el esfuerzo que hay detrás y el trabajo o la calidad del mismo. Eso no va a quitar que te puede seguir gustando, pero eso no va, ni uno quita al otro, creo yo. Tampoco quita la falta de la falla a la intención cinematográfica. Entonces yo creo que entender ambos como mundos separados que en cierto punto se correlacionan sería lo ideal como espectadores.
para seguir disfrutando el cine porque vemos las películas que disfrutamos, pero al mismo tiempo no conformarnos con la simple respuesta de que me gusta porque me gusta y no hay nada más que eso. Es que también es inevitable que el espectador tuviera cierto conocimiento de qué cosas se podrían estar usando. Tipo, por ejemplo, en lo que mencionaste antes, en un análisis de la colorimetría, necesitarías darte cuenta de que puede existir un análisis de esa forma. También de las escenas que se pongan en pantalla, en qué parte se ponga el personaje, cómo son los escenarios construidos, todos esos elementos, de repente son elementos que podrían pasar fácilmente desapercibidos para cualquier espectador. Y entonces se requerirían conocimientos previos para poder realizar un buen análisis de cualquier película, lo cual sería problemático. Sí, eso es verdad. Eso también es cierto. Pero yo creo que funciona un poco como casi cualquier aspecto, que ahí ya no entra tanto el tema de personal, sino también de la información. Tipo, por ejemplo, cuando vas a elegir en una democracia, en un país democrático, cuando hay elecciones, de alguna manera, para juzgar bien tus elecciones, tienes que tener cierta información y eso ya depende de ti, ya depende de uno mismo y también de la información disponible, claramente. Entonces, creo que es un trabajo conjunto como las personas que consumimos este tipo de contenido, no solamente de brindar la información, sino de recibirla para poder El tener asunto, yo un creo que el espectro más asunto, completo. claro, claro, pero el asunto sería de que en ese caso que mencionaste, de repente algo es una labor civil, mientras que el otro es un asunto de entretenimiento. Claro, claro, es verdad. Supongo que la única forma de eso sería es cambiar un poco, que a veces, aunque es entretenimiento, va mucho más allá que eso, muchas veces. Claro, 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 sí, 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 totalmente, totalmente, porque Ujú. no podríamos decir que es simplemente entretenimiento, pero Exacto, para un grupo de personas sí, también no podemos olvidar eso, que para un grupo de personas sí es simplemente entretenimiento, claro. Y eso es aunque, inevitable, y eso es inevitable aunque sea cambiarlo. inevitable. Incluso en la labor cívica, como pasa en cualquier club. En la labor cívica va a haber un grupo de personas que crean que eso es una pérdida de tiempo y votar por votar no está mal. No va a cambiar eso. Pero creo que transformar que ese grupo de personas no sea una mayoría importante sería algo también importante a cambiar. Para que no solamente, no por el tema de crítica, sino ser más analíticos con el contenido que consumimos. Pero yo creo que cuando uno, todos tienen, de eso hablamos, de que todos tienen una película así que les gustó muchísimo, que hasta de repente podría ser una película favorita, tu película favorita. Y todos tienen sus razones de por qué esa película le gustó demasiado. Es verdad, eso es muy cierto. Eso es subjetivo, totalmente subjetivo. Eso depende de cada uno. Claro, Pero lo que dijiste pero también es ahí, algo poderoso. Hay algo, el exacto, tema de la opinión, porque si tu opinión sobre eso no se fundamenta y simplemente empiezas a personas que también no tienen el conocimiento sobre eso, que sea su única manera. Por ejemplo, si dice, esta película es buena, me gusta, cambiar eso, es película buena porque te gusta, comentarla como tal. Y haces que personas que a lo mejor están aprendiendo sobre este mundo consideren que eso sea una barrera de medición de calidad. Entonces, ves, esa película, y vas predispuesto a esta película a que es buena porque le gustó a una persona. Y sería distinto decir, esta película es así, no sé si puedes decir, es buena por estos motivos, o es mala por estos motivos, y terminar con el comentario, pero a mí me encanta. mm, Dar un espectro más claro, completo de las cosas. claro, claro. Sería ideal. Sí, sería ideal. Y ahí yo creo que la crítica es donde entra bastante, la crítica y el análisis entra bastante, porque debería ser parte más como interiorizada por, no solamente en el mundo del cine, sino si lo extrapolamos a cualquier aspecto, yo creo que ser más críticos con las cosas, ¿sabes? Fundamentar de alguna manera algo.
pero que Porque sea solamente muy con eso, fundamentado. ajá, no es necesario que sea totalmente fundamentado, pero ese ejercicio hace que Pero seas más consciente. que exista Exacto, simplemente. exacto, que exista simplemente. Para que siempre se fuerce a subirla. Si la audiencia es crítica, un estudio, una productora va a ser más cuidadosa también con el contenido que saca porque sabe las consecuencias de no ponerle un buen trabajo detrás a una producción, sin ser una obra maestra, creo Es una yo. Lo manera de mismo, forzar, claro, es una manera de exacto, es una manera, forzar la calidad en los ajá, productos. que sea bidireccional, así como uno recibe también, pero al mismo tiempo, si vas a poner todo ese empeño, que de alguna manera la audiencia retribuya apreciándolo. Entonces es algo así. Entonces yo creo que se sube el piso de ambos tipos de vistas, creo Claro, yo. sería tipo aspirar de que algún momento a las críticas, con lo que mencioné antes, por ejemplo, de que las críticas que den los críticos especializados estén en un mismo nivel que las críticas que da el público general. Sería aspirar a eso, más o Sería menos. aspirar, claro. Es utópico, no hay que decirlo. Es Recontra. recontra utópico, pero creo que al menos subir el piso o la diferencia, elevar la diferencia para que no sea tan grande, sería bueno, porque también sería una forma de apreciar luego el trabajo, porque al final es una profesión la crítica de cine, y quizá entender mejor el proceso que se pasa para determinar la crítica de una película, por ejemplo. Aunque a lo que mencionamos, lo que aspiramos es más o menos que desaparezca esa profesión. Es desaparecer. ¿Tú Porque crees si, que debería desaparecer? o sea, si hay un punto donde la opinión de cualquier persona tiene el mismo valor, lo cual debería ser, Ujú. tal vez, no sé, no estoy seguro, pero Tendría que si ser. se llega al punto donde la opinión del valor de una persona tiene el mismo valor que la opinión de un crítico, entonces ya todos serían críticos. Claro, Ya no claro. tendría sentido esa Claro, profesión. no tendría sentido, es verdad. Y creo que por eso esa utopía no sería, porque también yo creo que para decir que una crítica es más valiosa que otra, hay que decir justamente lo mismo, que una película es mejor que otra, el trabajo que hay detrás, lo mismo, los conocimientos que hay detrás para fundamentar un argumento. Entonces, obviamente, un crítico quizás sea el más calificado porque es el que más conocimiento posee sobre el tema, a diferencia del público general. Entonces, yo también creo que es algo de apreciar y creo que debería equilibrarse ambos, siempre. Claro. Creo que con eso hemos llegado a un gran consenso. Interesante debate sobre la crítica, no solo como profesión, sino como perspectiva de vida y Criticando cómo la impacta en el crítica. cine. Sí, criticamos la Y crítica. criticamos la crítica. Cierto. Excelente. Con eso vamos cerrando el episodio del día de hoy. Ha sido bastante fructífero, diría. Y nada, recordarles nuevamente a nuestros oyentes que pueden revisar los enlaces. Ahora tenemos un canal de YouTube abierto en el que no solamente se van a subir también los episodios del podcast, sino van a haber otros contenidos un poco más variados, ya que ahí tenemos el apartado visual también, ya no solo una comunicación meramente por Auditivo. audio, el auditivo. ¿Sí? Entonces vamos a dejar ahí los links, no se olviden revisarlos para que nos sigan también por ahí, no se pierdan los contenidos adicionales. Y nada, con nosotros será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas Chao, noches. chao.